Darle la bienvenida nuevamente a todos los participantes hoy. Ahora sí arrancamos con el cierre de año. Quizás alguno se sintió un poco engañado la semana pasada, pero créanme que la verdad es que era necesario dividir este proceso en dos partes, porque la verdad es que es mucha la información dado lo delicado e importante del proceso. Entonces, la semana pasada nos enfocamos netamente en todo lo que los colegios tenían que tener presente y en consideración al momento de arrancar con el cierre de año, es decir, dónde tenían que revisar, qué ítems tenían que tener ajustados en línea con el SIGE, dónde tenían que ir a ver los temas de promedios, datos de estudiantes, etcétera, etcétera. Todo eso se vio en la presentación de la semana pasada. Hoy nos vamos a enfocar ya directamente en lo que es la emisión de las actas, la entrega en SIGE y los procesos de prematrícula y matrícula. Entonces, comenzamos. Bueno, lo primero es recordar que ya teniendo todo lo anterior listo, revisado, es muy importante que antes de subir la información en SIGE, los colegios se den una vuelta previa por el SIGE directamente e ingresen en las secciones 1 y 2 del proceso de cierre, el proceso de cierre de año. ¿Por qué? Porque son en los procesos 1 y 2 en donde los colegios van a poder validar su información con respecto a lo que el SIGE tiene registrado allí. Ahí muy importante validar los datos del colegio, los resúmenes de actas, los planes de estudio que tiene el colegio en el SIGE y, bueno, actualizar datos de curso, que eso es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque si hay información que en estos puntos, el 1, el 2 y el 3, no estén revisados previamente y si hay alguna diferencia con el SIGE va a rechazar el proceso y les va a devolver las actas y no les va a dejar cerrar por el proceso tradicional. Entonces no queremos eso. Entonces la primera recomendación en la entrada es vayan a darse una vueltecita desde ahora. Yo les recomiendo, sobre todo pensando en cuartos medios, en estos días comenzar a darse una vuelta por el SIGE y empezar a revisar los puntos en el cierre de año, el 1, 2 y también el 3. Bueno, aquí con mayor detalle el punto número 3, que es para los subsectores y alumnos. Esos subsectores son las asignaturas básicamente y el grupo de estudiantes que allí conforman cada curso. Es tremendamente importante, reitero, de que esto lo vayan validando primero en el SIGE antes de hacer el proceso de la subida de las actas, es decir, enviar los TXT, porque aquí se van a dar cuenta si es que estamos teniendo como colegio alguna diferencia con lo que el SIGE está esperando obtener. Recuerden que el SIGE manda y si el SIGE nota algo que no está registrado por ellos o autorizado por ellos, lo devuelve. Entonces aquí básicamente ahí está un poquitito más borroso, pero básicamente el punto número 3 va de eso. Va de ir validando el plan de estudio, los subsectores que son los códigos de asignatura básicamente, y que esto en el fondo sea lo que ellos están diciendo versus lo que el colegio está presentando. Una vez hecho eso en el SIGE, recuerden eso no, el ideal es hacer todos estos pasitos que les mostré ahora al inicio, todo esto, hacerlo antes de arrancar con la emisión de las actas en NAPSIS. Lo anterior es solamente para echar un vistazo a cómo está el panorama en el SIGE y después nos devolvemos a la plataforma y ahora sí arrancamos con el proceso en sí mismo. Teniendo en cuenta todo lo que presentamos la semana pasada, revisión, validación, confirmación de promedio, datos de estudiante, ahora sí nos sumergimos de lleno en lo que son las actas. Lo primero, la emisión de las actas y los archivos de entrega al SIGE se realizan en el módulo que se llama REC SIGE. Así como existe el módulo administración, hay un módulo que se llama REC SIGE. Y allí está la sección de acta de calificaciones. Y es aquí en donde ocurren todos los eventos, afortunados esperemos, para la emisión y cierre del año académico. Lo primero es, siempre, 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 siempre van a tener que ejecutar este proceso siguiendo los tres pasos en orden numérico, es decir, paso 0, 1 y 2. El paso 0 va a ser el diagnóstico, el 1, la generación de actas, que en este caso va a ser el documento que se imprime, este documento blanco enorme, que de donde vienen todos los nombres de los profesores, las asignaturas, bueno, el curso completo, ya. Ese es el paso 1 y el paso número 2
es ya directamente la generación de estos archivos en formato TXT que van a ser entregados en el sitio del SIGE que hay en unos momentitos más. Se los voy a mostrar dónde es. Entonces, lo primero siempre, paso cero, acá en módulo RecSige, sección acta de calificaciones, allí emitir el diagnóstico. Este diagnóstico es sumamente importante porque va a revelar, por ejemplo, si hay temas como que un estudiante no esté cuadrando el promedio, que tengan algún estudiante con promedio por inferior del estimado, que hayan asignaturas sin profesores, por ejemplo, entre otros detalles. Ahora aquí, en esta parte, en esta lámina de acá, en donde se ve, donde estoy pasando el cursor, se ven que hay 7 archivos en el paso cero. Hay 7 archivos. En este caso, Ah, ya, yo le completo. Súper. por favor, Jorge, ¿me puedes Sí, ayudar con los dame un micrófonos? segundito más. Gracias. Voy a quedar acá, dame un segundito. Entonces, acá existen 7 archivos que van a aparecerle visibles en el paso cero. Todos estos archivos tienen vínculo con las actas. Sin embargo, los importantes para el cierre de año, es decir, entregar datos en el SIGE, van a ser los archivos correspondientes al número 4 y número 5. Número 4, antecedentes académicos de los estudiantes, las notas, y el número 5, la situación de promoción de los estudiantes, es decir, se aprobó, reprobó, está retirado y con qué promedio final de asignatura, o sea, final anual, aprobó, reprobó y con cuánto porcentaje de asistencia el estudiante está pasando. Recuerden el tema importante que lo vimos la semana pasada con el porcentaje de asistencia, que tiene que ser coherente al momento de emitir las actas. El resto de archivos, si bien son importantes, no son determinantes al momento de entregar esta información en el sitio del SIGE, para que lo tengan presente. El resto de archivos va a estar asociado a la generación del documento impreso, es decir, que aparezcan los nombres de los profesores, que aparezcan todas las asignaturas, etcétera, etcétera. De ahí va ese tema. Entonces, recuerden, paso cero, el diagnóstico, importantísimo, no se lo pueden saltar. Y el paso uno está asociado con la generación del documento impreso, que es el acta. También, obviamente, ese documento va a estar para ser descargado y guardado en los computadores del establecimiento, que por supuesto también recomendamos hacer siempre esa preservación de información. Ya, ahora sí, en el paso número 2, que es la generación de los archivos para entrega en SIGE, que son el 4 y el 5, estos archivos son dos formatos que se descargan de manera independiente, es decir, quieren sacar el archivo 4, primero seleccionan el archivo 4, lo generan, luego seleccionan el 5 y lo generan. Estos archivos se descargan de forma independiente y van a ir en formato TXT o formato de texto. Obviamente acá no hay mucho, repite nuevamente lo mismo, recordar que el 4 tiene relación con lo que son las notas de las asignaturas de los estudiantes y el 5 es el estado final de estos. Aprobaron, reprobaron, su promedio final anual, su porcentaje de asistencia. De eso van. Ahora, muy importante esto sí, que recuerden que estos archivos se descargan y quedan alojados en el computador en donde se realiza esta acción. Entonces, por ejemplo, ¿por qué digo esto? Porque puede ser que un usuario descarga esto en el colegio, no tiene tiempo de hacerlo porque estamos todos muy caóticos, los tiempos son complicados, y dice, lo voy a hacer en casa, lo voy a subir, además que sí que puede estar más desocupado después de las 8 de la noche, puede que esté más desocupado, lo intento allí. Pero si no han compartido ese documento en su computador personal o no se lleva el computador que utilizó en el establecimiento para el domicilio para hacer esta acción, no lo va a tener. Entonces, recordar que estos archivos, cuando se descargan, se van directo al computador que se esté usando. Entonces, ojo con eso. Puede ser un poco absurdo, pero situaciones para todos los gustos, colores y circunstancias. Entonces, listo eso, habiendo generado las actas y habiendo descargado los archivos 4 y 5, recordemos, 4 y 5, volvemos al sitio del SIGE. Y ya aquí nos vamos a ir ya directamente, porque ya pasamos, ya les pedí que anteriormente hubiesen revisado el punto 1, 2 y 3, eso ya está listo, no hay más que hacer allí. Nos vamos a concentrar única y exclusivamente para el cierre de año, la entrega de actas acá, en el punto número 4,
que son calificación y situación final de estudiantes. Entonces, acá es sumamente importante que tengan en consideración de que dentro del paso 4 hay que seguir el orden de número de descarga de archivo, que quiere decir, primero vamos a cargar el archivo 4 y posteriormente vamos a cargar el archivo 5. Si por algún motivo omiten o no se cargó bien el archivo 4 y después continúan inmediatamente con el 5, el SIGE les va a decir, nos falta el archivo 4, no le puedo aceptar este estado final. Y les va a devolver la carga. Entonces, recuerden siempre, acá estando en las actas del 2025, directo, nos vamos como avión, pum, al punto número 4, calificación de alumnos y situación final. En el archivo 4, cargamos acá en calificación de alumnos, que es la primera que va de izquierda a derecha, 4, que ahí lo dice, calificación de estudiantes, el archivo 4. Y en el 5, y acá, bueno, así se ve, haciendo ya un desglose más interno. Cuando pinchan la opción de calificación de estudiantes, les aparece la opción de importar el archivo, que quiere decir tienen que subir lo que descargaron anteriormente de Napsys y siempre va a ser el archivo número 4. Después, allí, ahí les va a hacer una pequeña aclaratoria el SIGE y les va a decir que para que este archivo número 4, que corresponde a todo lo que son los datos académicos, notas de asignaturas, códigos de asignaturas, esté correcto y no tengamos inconvenientes, tienen que haber revisado y hecho la gestión que se haya sido necesaria en el punto número 3. ¿Recuerdan que anteriormente les dije que visitaran los puntos 1, 2 y 3 en SIGE? Bueno, aquí el SIGE le está diciendo, supongo que ya revisaron el punto número 3, validaron todo. Ahora sí, sigamos en el punto número 4. Importantísimo. Entonces, una vez subido calificación alumnos con los archivos números 4, TXT4, pasamos más a la derecha, ya nos vamos a la situación final. Y nuevamente, mismo proceso. Importar archivo. Y acá nos aparece otra pantallita y nos dice, subir archivo de promoción, ex archivo 5. Es decir, suban el archivo número 5. Y aquí también importante que lo destaca en amarillo y nos dice que se debe haber completado toda la información de calificaciones antes de subir el archivo 5. ¿Qué quiere decir? Tienen que haber subido antes el archivo anterior, el número 4, en la parte de los datos de calificaciones de los estudiantes. Cumpliendo con esos parámetros, no deberíamos tener mayor inconvenientes en subir las actas al SIGE. Como les digo, esto es en el escenario más ideal, que el SIGE está abierto 24/7, que no tenemos problemas. Bueno, si nos llegara a pasar lo mismo que nos ocurrió el año pasado, con mayor razón prestar mucha atención en estas semanas que nos quedan, en revisar en NAPSIS los datos, como lo vimos la semana pasada, y luego en SIGE echar un vistacito a los primeros 3 puntos de el cierre de año para que cuando, si es que ocurre, el SIGE da un tiempo muy acotado de carga, ese tiempo se optimice y sea todo muy sencillo de realizar. Eso es con respecto a la generación tanto de las actas como la subida de datos en el SIGE. La verdad es que no hay muchas vueltas más que darle, más que todo mostrar el proceso, porque todo lo que teníamos que tener considerado para que esto sea de manera eficiente, lo revisamos la semana pasada. Entonces, ahora vamos a continuar. Si es que, Jorge, ¿te parece? Continuamos ya Sí, con... mira, Dígame. Pamela, antes de pasar a la próxima, Andrea levantó la mano, no sé qué. Sí, Andrea. Sí, lo que pasa, Hola. hola, ¿cómo estás? Tú hablaste de traspasar los porcentajes de asistencia. Nosotros este año no estamos trabajando con el libro digital, con la asistencia. Ujú. Entonces, ¿se puede cargar en NAPSI solo el porcentaje? Sí, está indicado Sí. le recomiendo que le eche un vistacito una vez que terminemos con este webinar, Ujú. que se vaya a dar una vuelta por la parte donde están alojadas las inscripciones en webinar. Debajo, en Napsis, esto es en Napsis, debajo ahí está el webinar de la semana pasada en donde yo hago una revisión completísima
a todas las partes que tiene que tener un colegio indicado, y también hago un hincapié sobre todo en aquellos colegios que por cualquier motivo no registraron asistencia, ya sea porque eran nuevos o porque no trabajaron el libro, pero que quieren hacer este proceso de descargar los TXT y mandarlos a SIGE. Allí yo entrego la instrucción paso a paso de lo que tienen que hacer, a dónde se tienen que dirigir y qué es lo que tienen que registrar, en dónde lo tienen que hacer, para que cuando generen el TXT les aparezca a los estudiantes el porcentaje anual final de asistencia. Muchas gracias. No hay problema. Jorge, ¿cómo estamos? No, bien, mira, había otra consulta acá que tal vez la podríamos abordar al tiro porque como tiene que ver un poco con el tema del SIGE, ¿Ya? y después ya ¿Qué pasamos dice? directamente al otro, ¿ya? Que dice, Ujú. por ejemplo, Cintia dice, nosotros realizamos esos pasos, pero no coinciden los planes de estudio con el SIGE, ¿ya? Porque, bueno, nosotros tenemos lo que es la modificación del decreto C28, pero ella nos dice que SIGE aún no lo tiene. Ujú. Ya. Entonces, En ese caso particular, eso es un caso, si bien es delicado, es decir, yo jamás, jamás a esta altura del año les voy a recomendar que toquen ni editen nada de su plan de estudio. Hay una manera en que se puede realizar esta carga en el SIGE, pero es un poquitito más meticulosa porque hay que primero hacerle un pequeño retoque al TXT. ¿Qué le puedo recomendar a ella para no salirnos de la modalidad en la que estamos? Porque es mucha la información que tengo que entregar. Yo le ujú, recomiendo que si tiene alguna duda, por ejemplo, vaya tomando contacto con el soporte, que de hecho aquí lo tenemos en pantalla. Este es el soporte, la mesa de ayuda de Napsis. Ahí está el teléfono, está el correo, y además acá les doy una noticia, a quienes no lo supieran, ya tienen un canal de WhatsApp incluido. Esto es ideal, por ejemplo, cuando está saturada la línea, que sabemos que la línea se va a saturar, ocurre todos los años, lamentablemente es así. También va a estar disponible la línea de WhatsApp para hacer este tipo de consultas. ¿Por qué les recomiendo que tome contacto con el soporte? Porque el soporte le va a indicar el paso a paso de lo que tiene que hacer. Pueden hacer todavía la carga en SIGE, sí se la pueden hacer. No es necesario que intervenga en el plan de estudio a esta altura, pero hay que hacer un paso a paso meticuloso ahí directamente en el TXT. Cuando se descarga ahí el TXT, hay que hacer una pequeña modificación, pero ahí lo ideal es que tomen contacto con el soporte para que el soporte les pueda guiar. Ellos saben perfectamente a lo que me estoy refiriendo, así que ahí los van a ayudar encantados para que podamos hacer el cierre de año. perfecto, muchas gracias Pamela. Entonces, esas serían las preguntas con respecto a esta parte Ujú, y comentarles también a los participantes que todas las preguntas, todas las cositas que tenemos las vamos a hacer al final de la sección, en este caso que nos va nombrando Pamela, ¿ya? Entonces, así ahí es. las pueden ir dejando en el chat, nosotros las marcamos y después vamos a ir respondiendo una a una, ¿ya? Mm, Entonces, prosiga compañera. Muchas gracias, Jorge. Ya. Pasado el tema de las actas y la entrega de la información en SIGE, ahora ya nos vamos a abocar a algo que también está siendo muy fuerte en estos momentos en los colegios, que sabemos que si ya no están en ello, se viene las próximas semanas, que es el proceso de las matrículas. En NAPSIS hay distintas formas de matricular y aquí yo se las voy a ir presentando. Y bueno, lo primero que tenemos que tener claro al momento de iniciar cualquier proceso de matrícula, de nuevo proceso de matrícula, en Napsis, es que el año que vamos a hacer la matrícula tiene que estar habilitado. Entonces, lo primero es que todos los colegios que quieran iniciar sus procesos de matrícula, prematrícula, sí o sí ya deben haber solicitado el traspaso de información del año 2025 al 2026. ¿Cómo van a saber si su colegio cuenta con ese traspaso? Muy sencillo, porque cuando ustedes ingresan a la plataforma de Napsis, en la izquierda de la pantalla, donde les aparece el año académico, deberían tener también disponible ya el año 2026. Si ustedes ven el año 2026 allí, en el año donde está 2025, pincha la flechita y arriba aparece 2026, estamos listos para poder iniciar los procesos de inscripción, matrícula y prematrícula, dependiendo de lo que los colegios quieran seguir. Entonces, si no tuvieran, por supuesto, el 2026 activado al momento de querer comenzar los procesos, nuevamente, los datitos de nuestra mesa de ayuda para solicitarle a ellos que
les puedan habilitar el año académico. Esto es un paso bastante rápido, una cuestión de unos segunditos nada más. Por eso también importante ir intercalando los medios de contacto, ya sea por correíto, WhatsApp o teléfono, para no saturar uno y dejar ahí que el flujo se pueda mover más libremente. Entonces, dicho eso, arrancamos ya con la parte de lo que son las inscripciones, matrículas y prematrículas. Lo primero, bueno, esto es en la nota a pie de página, por así decirlo, siempre que van a iniciar un proceso de prematrícula, sobre todo, o matrícula directamente. Si ya estamos a esta altura del año, el ideal es que igual le echen un vistazo a lo que es el módulo de cierre de año. ¿Por qué? Porque aquí en el cierre de año van a aparecer todos los estudiantes que al momento de iniciar el proceso van a aparecer como promovidos, retirados, reprobados, en el caso de que exista, les van a aparecer allí. Entonces, solo como dato, todos los alumnos que hayan quedado, ya sea como promovidos o reprobados, cuando se haga el proceso de traspasar los estudiantes del año 25 al 26, los que hayan sido reprobados van a repetir. Por lo tanto, en el año 26 van a quedar en el mismo curso que estuvieron en el año 2025. Los que aprobaron van a continuar al grado siguiente. Por ejemplo, si este es un primero básico, y hacemos el traspaso de estudiantes, todos estos alumnos en el 2026 van a quedar alojados esperando un número de matrícula en segundo, pero si hay algún estudiante aquí que reprobó, ese alumno va a aparecer esperando número de matrícula nuevamente en primero básico en el año 2026. Entonces, ¿cómo hacemos este traspaso? Este traspaso lo puede hacer el colegio en el momento que estimen conveniente. Obviamente, el ideal es tener ya activado el año 2026. Esto se va mostrando todo, yo voy mostrando todo. Una cosa la muestro porque más adelante se necesita. Entonces, teniendo el año 2026 listo, hacemos el traspaso de estudiantes. Esta es una manera de poder trabajar las matrículas, pero esta que yo voy a mostrar a continuación es la más utilizada por todos los establecimientos que tienen ya estudiantes a partir del año 2025 hacia atrás. O sea, la han usado en años anteriores. Yo siempre se las recomiendo hacer a los colegios, siempre, incluso si es que tuvieran utilizando prematrícula también. Siempre lo recomiendo. Entonces, ¿cómo hacemos este traspaso? Muy sencillo. Módulo cierre de año, ubicándonos en el año 2025, importante porque aquí es donde tenemos la data que queremos mover hacia adelante, es decir, hacia el 2026. En el 2025, vámonos al módulo de cierre de año, buscamos la sección que se llama inscripción de alumnos regulares y aquí por curso, es decir, seleccionamos un tipo de enseñanza, un número de grado y una letra de curso y aquí nos va a aparecer todos los alumnos que al momento de hacer este proceso estén en ese curso registrados. Aquí van a aparecer todos, incluyendo los retirados. Los retirados, eso sí, los van a ver en rojo con una línea en medio y si se pueden dar cuenta acá, no tienen opción de selección porque ya no están en el colegio, simplemente por eso. Pero deben siempre, los retirados, ojo, siempre deben estar visibles e integrados dentro de las nóminas de curso. Entonces, cuando les aparece aquí, bueno, tenemos en el medio, tenemos unos cuadros que están para ser tiqueados que dice inscribir. Más a la derecha de la pantalla nos va a aparecer la letra del curso de estos estudiantes. La letra va a ser exactamente la misma del curso que estemos consultando. Ahora, si por X motivo uno de estos estudiantes pasa del curso A, o sea, perdón, del curso B al A o al C, es aquí un momento en donde pueden hacer ese cambio. Pueden aquí cambiar, por eso está disponible el cuadro, para cambiar el número de letra. Lo pueden hacer aquí o si es que por X motivo estaban muy apurados o después, porque también sabemos de que estos cambios se dan hasta iniciado el año académico siguiente, que los alumnos se mueven muchísimo. Igual hay opciones de cambio, pero el ideal es que si ya saben dónde van a quedar ubicados, los vayan dejando al inicio ubicados en los cursos en las letras que corresponden. Entonces,
En esa parte, una vez que le dan a inscribir, abajito va a aparecer un botón que dice inscribir. Ustedes presionan ese botón. Acá va a haber un proceso de carga y ya todos estos estudiantes que aparecen sin ticket van a quedar tiqueados y este fondo como medio celestito que se ve va a quedar en gris. Ese es el índice visual de que el proceso ha sido realizado. Entonces, una vez que inscriben a los estudiantes, nos cambiamos, ahora sí, nos vamos al año 2026 y nos cambiamos también de módulo. Y desde aquí comenzamos a trabajar en el módulo de inscripción y matrícula. Particularmente, si estamos haciendo este proceso de matricular estudiantes por medio del traspaso, es decir, del 2025 al 2026, nos vamos a la sección de matricular. Y aquí en matricular solamente podemos seleccionar tipo de enseñanza y número de grado. ¿Por qué? Ahora les explico por qué. Porque aquí cuando nos vamos a matricular y seleccionamos un curso, nos van a aparecer todos los estudiantes correspondientes a dicho grado académico y acá al ladito nos va a aparecer letra de curso. Y aquí nuevamente la plataforma nos va a permitir volver a cambiar el curso de destino, la letra del curso de destino. Esto siempre en la antesala de la matrícula final. Recuerden que el traspaso mismo no es la matrícula inmediatamente. El estudiante queda en estado inscrito. ¿Dónde se da la matrícula? Aquí, en la sección matricular del módulo de inscripción y matrícula. Por qué es esto? Porque evidentemente hay colegios que tienen distintos niveles de proceso, lo llevan en diferentes velocidades, episodios y plazos. Entonces, se da esta instancia de que los colegios finalmente primero puedan dejar inscritos a sus estudiantes, pero que igualmente en algún punto decidan ya darle los números de matrícula. Y los números de matrícula acá, en esta sección, se asignan acá en matricular. Entonces, aquí hay dos opciones para trabajar en matricular. Por una parte, pueden aquí, junto donde está la fecha de matrícula, que es muy importante la fecha de matrícula que le vayan a dar al alumno, la fecha de matrícula. Ustedes pueden dejar fecha de matrícula durante este año o el próximo, pero si van a dejar fecha de matrícula el próximo año, esta fecha no debe superar el día de inicio de clases. Muy importante, porque para la plataforma los estudiantes primero se matriculan y después ingresan a clases. No puede ser a la inversa. Si no, la plataforma les va a empezar a arrojar mensajes de error, que las fechas no coinciden, que tiene que corregir fecha. De ahí viene. Entonces, primero fecha de matrícula y ustedes definen la fecha de matrícula. Puede ser este año, ningún problema. O el otro año, antes del inicio de clases, perfecto. Y lo siguiente es número de matrícula sugerido. Esto es más bien para aquellos colegios que llevan, que su matrícula es un número solamente y que no reviste mayor complejidad. Ahora, si hay establecimientos que tienen una administración bastante más centralizada y que tienen un control mucho más acucioso de lo que son temas de matrícula y tienen unos números ya definidos, entregados previamente, allí tienen que omitir esa opción y directamente comenzar a digitar en esta parte de aquí los números de matrícula que quieran entregar. ¿Por qué? Porque este número de matrícula sugerido va a arrancar del número 1 hacia adelante de manera correlativa. Entonces, si no es esa la opción que ustedes quieren o que tienen pensado o asignado ya a sus alumnos, mejor no hacerlo porque si no va a ser doble trabajo. Entonces, además de esta opción, también tenemos la opción de, una vez asignado esto, recargar y ordenar por curso, es decir, por letra, acá, por letra, y luego por apellido, es decir, primero va a ordenar a todo el curso A y después va a comenzar a colocar todos los estudiantes con letra A de apellido, como primero, segundo, tercero, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace esta opción. Todo esto ustedes lo podrán modificar las veces que ustedes quieran, no hay problema, por lo menos en la parte de la matrícula, no hay ningún problema. Lo único que sí, considerar que una vez que entreguen el número de matrícula, ya sea si lo hacen, por ejemplo, del número sugerido, que es un número automático que arroja la plataforma, si después lo quisieran cambiar, ese cambio ya sería manual, uno a uno. Entonces ahí, para que lo tengan en consideración. Entonces, por lo menos aquí
estamos con la parte, recuerden que anterior a esto, los estudiantes quedan inscritos como prematriculados. La matrícula final se hace cuando le otorgamos en esta sección de matricular el número de matrícula y es en este momento, cuando se entrega el número de matrícula, cuando recién se conformarán los cursos y van a aparecer las listas de alumnos y van a aparecer también las fichas de estudiantes. Importante tener eso en consideración, sobre todo en proceso de prematrícula. Bueno, en caso de alumnos nuevos que quedaron fuera del proceso por algún motivo, que llegaron después del inicio del año académico, lo típico, bueno, ¿cómo lo hace acá? Esto obviamente la gran mayoría de colegios lo sabe, pero nunca está de más volver a repetir para que el usuario o colegio que se esté integrando a la familia de Napsis y que no sepa cómo hacerlo. Para los alumnos nuevitos, obviamente ya pensando en el año 2026, si es uno o dos estudiantes que llegaron y quedaron fuera de los procesos generales, acá nuevamente, módulo inscripción y matrícula, se deben dirigir a la sección que se llama inscripción. En inscripción, la plataforma les va a pedir que indiquen el tipo de enseñanza y el número de grado, primero, segundo, tercero, etcétera, en donde quieren inscribir a este estudiante. Y después de eso, les va a cargar una plantilla de registro de datos como esta. Y aquí lo que tienen que hacer es colocar los datos del estudiante. Ahora, aquí, en este campo de curso, sumamente importante, el curso en la plataforma de Napsis siempre va a hacer referencia a las letras A, B, C, D, las que sean. ¿Por qué? Porque el número que habitualmente nosotros le decimos como número de curso, en Napsis hace referencia al número de grado. Grado primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, así. Entonces, el curso es la letra. Por lo tanto, en esta plantilla, al momento de hacer la inscripción, cuando está preguntando por el curso, Napsis está preguntando si este alumno va a quedar en el A, en el B, en el C, etcétera. Y ahí ustedes tienen que confirmar. Si su colegio solamente tiene un curso por grado, es decir, un solo primero, un solo segundo, un solo tercero, bueno, las letras siempre por defecto van a tener que registrar la letra A. Y con eso, más todos los datitos, si todo está bien registrado, si el estudiante no estaba ya inscrito en otro curso previamente, va a pasar directamente a la sección de matricular y desde allí van a poderle asignar el número de matrícula para que pase a conformar parte del curso en donde lo hayan matriculado. Y aquí se especifica. En el paso 2 de los alumnos nuevos, inscripción matrícula, una vez ya inscrito, en matricular obviamente se confirma los datitos que está en la letra de curso correcta, que es el estudiante, y el número de matrícula que le van a dar. Eso por lo menos con la matrícula de alumnos nuevos. Aquí, esto quizás pueda ser un poco interesante para algunos, pero es necesario hacer el hincapié porque nos preguntan bastante. Y es en el hecho de que cómo pueden imprimir las fichas de matrícula. Esto tiene como varios asteriscos como notas a pie de página, pero me pidieron que le hiciera un alcance y lo vamos a hacer. Lo primero, las fichas de matrícula, los colegios más antiguos saben a lo que me refiero, cuando están en ficha de alumno, le dan a imprimir, aparece una ficha de impresión, etcétera, y aparece con los datos. Bueno, hay opciones para que esa ficha que ya aparece con los datos, los colegios la puedan imprimir sin datos de estudiante o directamente crearse una ficha para efectos de que los apoderados la puedan llenar si es que el apoderado asiste al establecimiento durante este proceso o si lo quisieran tener esos datos registrados de forma manual. Para esto, todo este proceso se hace tanto la creación de la ficha misma que se imprime en la sección de ficha de alumno, como la generación de una ficha para impresión para que pueda ser llenada manualmente. Todo esto se hace en un módulo en particular que por muchos es un poco desconocido quizás. Para los usuarios más antiguos, ellos saben a cuál me refiero. Y es el módulo de administración ficha. De hecho, acá está justo debajito del módulo de administración. Aquí es donde se configura todos los aspectos de la ficha del alumno.
todos, completos. No voy a entrar en detalles porque la verdad no estamos orientados a eso el día de hoy, pero le indico que de eso va este módulo de administración ficha. Y dentro de este módulo, la sección en particular, para ver temas de impresión de ficha de alumno y ficha de matrícula, es la configuración de impresión. Acá el ideal es que, bueno, acá esto estamos viéndolo desde el demo, hay muchas distintas formatos de fichas para imprimir, pero en la gran mayoría de colegios siempre van a arrancar con dos formatos. Uno, sin eventos y con eventos de salud. ¿Pudiera haber colegios que no tienen nada acá? Sí, es posible, porque quizás en algún punto quisieron editar dicha ficha y se perdieron quizás en el tiempo, sobre todo los colegios más antiguos. Sin embargo, hay luz al final del camino, no hay problema. Lo que pueden hacer los colegios es crear una ficha nueva. Ahora, no voy a dar instrucciones de cómo crear la ficha porque es un proceso bastante largo. Sin embargo, les puedo decir que para todos aquellos usuarios que desconozcan cómo hacer la ficha o hayan olvidado cómo crear la ficha o quisieran aventurarse a crear una ficha, se pueden apoyar en el material que está disponible acá en esta partecita de aquí, es un manual paso a paso y además un video. Si bien ambos son bastante antiguos, igual no hay ningún problema con ello. ¿Por qué? Porque esta sección en particular no ha tenido grandes cambios a lo largo del tiempo, por lo tanto la información que se encuentra en estos paso a paso, el video y el manual, sirve completamente, está alineada con la gestión de la sección, así que no tendría ningún inconveniente. Dicho todo eso, entonces, ¿cómo imprimir esta ficha de matrícula? Una vez que tienen fichas ya creadas aquí, en el 2026, muy probablemente, cuando hagan el traspaso de esta información, no va a aparecer la ficha que ustedes trabajaron como ficha de matrícula o ficha de inscripción, ficha apoderado, como le quieran llamar, no va a estar en el 2026. Sorpresa, no se traspasa, lamentablemente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el colegio? Simple. En el año 2026, lo que va a tener que hacer primero es pinchar crear una nueva ficha. Crean una nueva ficha, le pueden dar el nombre, le pueden dar un nombre, un título para que quede guardado el formato y no hay problema. Una vez que crea la nueva ficha, se devuelven rapidito al 2025 y lo que van a hacer en el 2025 es acceder, ya sea por medio de la lupa que está aquí, en el icono de la lupita, y se van a meter a la ficha que trabajaron en el 2025. La ficha les va a aparecer con cuadros, líneas, con todo un formato de texto. No hay ningún problema. ¿Qué es lo que tienen que hacer allí? Tomar desde el inicio la ficha y copiar absolutamente todo. Lo copian, así como un copiar-pegar. Copian y de ahí nos movemos al año 2026, ingresamos en esta nueva planilla de ficha que hemos creado y lo que hacemos es bajamos hasta la parte que está totalmente en blanco con los cuadros y pegamos dicha ficha. Y con eso van a quedar con la ficha ya lista. Aunque se vea así raruna, se vea extraña, no se preocupen, confíen en el proceso. Y con eso la ficha ya les va a quedar lista para que ustedes la puedan obtener como impresión en la ficha del alumno y también si quieren imprimirla en papel como para ser rellenada manualmente, lo podrán hacer también. Ahora, ¿cómo hacen eso? Una vez que ya, como les digo, tienen creada la ficha, por ejemplo, acá ahí está, una ficha sin eventos de salud, ya está lista. ¿Cómo lo hacen? Ahí en la parte del campo de acciones, donde está para duplicar la ficha, la lupita, que es la que nos permite ver y capturar los campos de la ficha ya llenos, nos vamos al último ítem, que es la vista sin campos. Al pinchar la vista sin campos, la ficha les va a aparecer así, como la típica plantilla de, no sé, un consultorio quizás, o una consulta médica que les aparece en dígitos, o sea, escriba su nombre acá, registre su número acá, así tal cual les va a aparecer. Entonces, aquí mismo, en esta parte, cuando la ficha se carga en este formato, muy a la derecha de la pantalla va a aparecer un botón que dice imprimir. Y así pueden imprimir, obviamente lo pueden imprimir una sola vez y después la dejan para sacarle copias, muchas copias,
y ahí después les van entregando a los apoderados en el caso de aquellos colegios que necesiten o quieran tener registro de los datos de esta ficha por escrito de parte de los apoderados. Me pidieron que revisara la ficha, así que ahí por lo menos lo quería dejar. Vamos a cambiar el proceso, Jorge, así que no sé si hay algunas preguntitas por ahí. Sí, mira, hay solo acá una pregunta que nos hicieron, porque hay Ujú. otra, pero en realidad ya tendría que irlo con el área de soporte, porque es como que ellos recién este año van a implementar el primero medio, entonces quieren ¿Ya? hacer el cambio. Así que le dije que mejor veamos con soporte para que los guíen en el paso a paso y ya queden listos después para el próximo. Ah, ellos no tienen creado, me imagino que no tienen creado el tipo de ensenñanza, el grado quizá. Claro, claro, entonces mejor Sí, que lo lo vean mejor es el directamente soporte, sí, ahí con soporte, con los ¿ya? chicos de soporte que Eh, están listos para atenderlo. Sí, mira, usuario 17327 nos pregunta si el Ujú. establecimiento usa la matrícula online, ¿quedan inscritos los estudiantes de manera automática o debo hacerlo manual? A ver, en el caso de online, consulto si es el proceso de prematrícula. Sí, se usan el proceso de la prematrícula que nosotros usamos en NAPSIS o tienen algún otro proceso online propio de ellos. Porque si es en la prematrícula, a continuación les voy a, les voy a dar respuesta, pero recuerden siempre que todos, lo dije durante sí, lo que pasó el bloque anterior. Todos los procesos, tanto de inscripción, traspaso, incluyendo la prematrícula, siempre los estudiantes los va a dejar alojados en el ítem de matricular en el año 2026. ¿Por qué? Por el tema de los números de las matrículas. eh, Hay colegios que es lo último que hacen es dar el espacio para matricular los estudiantes. Entonces puede ser doble o hasta triple trabajo para algunos colegios el que la plataforma haga todo automáticamente en un solo paso. Puedo entender que para muchos quizás pueda ser un poquito tedioso, pero la verdad es que más que todo es para asegurarse que el proceso se haga correctamente. Entonces, tanto en prematrícula, no importa el formato que sea de la prematrícula, traspaso de alumnos e inscripción de alumnos, en esas tres opciones, en esas tres instancias, siempre los estudiantes van a quedar dentro de la categoría de inscritos y esperando a que se les confirme Gabriel, su por número favor, de estoy en... matrícula. No sé si habré logrado responder la pregunta. Sí, mira, nos dice que es en prematrícula de Napsis, así Ya, que sí, efectivamente, la prematrícula es importante, ya que vamos a entrar de lleno con la prematrícula, es muy importante recordar que la prematrícula no hace una matrícula directa y está más que todo orientada a ayudar a los colegios a que los apoderados vayan menos al establecimiento y que de igual manera los colegios puedan recepcionar información. Lo que está orientado principalmente a la prematrícula es a entregar información de parte de los colegios y a recibir información de parte de los apoderados, y eso se hace durante el proceso de construcción y desarrollo de la prematrícula. Entonces, cuando el colegio cierra el proceso, los estudiantes quedan siempre alojados en la parte del módulo inscripción y matrícula, sección matricular, allí ya van a aparecer y lo único que tienen que hacer es darle el número de matrícula para confirmar la matrícula de esos estudiantes y así que se generen los cursos y se generen también, por cierto, las fichas de estudiante. perfecto. Mira, y la última pregunta, Ujú. Pamela, que en realidad son dos preguntas, pero es básicamente la misma. Es como, ¿qué pasa si tenemos la base de datos de la ficha de matrícula en un archivo externo? Y si se puede eso cargar de manera masiva y, bueno, ella es Francia la que nos pregunta eso. Y Miriam después nos deja algo parecido que es necesito actualizar la información de las fichas, pero tengo la información en otro formato. ¿Hay alguna forma de masiva de hacer esta actualización? En las fichas de estudiante, Ujú. lo único que se me viene a la mente rápidamente en el caso de los alumnos, si tienen en otro formato, es directamente, a ver, lo que pasa es que la prematrícula está orientada a
actualizar la información, pero la prematrícula tiene un pequeño gadget, y es que obviamente los colegios que cuentan con el portal de padres y apoderados pueden hacer uso de este proceso. En aquellos casos en donde los colegios, por el motivo que sea, quizás son nuevos colegios tal vez, y quieren dejar actualizado lo más posible la ficha dentro de lo que se puede, eh, podrían hacer una carga masiva de alumnos, que dentro de la carga masiva viene con muchos datos allí, tanto de estudiantes, se puede hacer carga masiva de alumnos, como carga masiva de apoderados. Pero igual tiene como ciertas restricciones, no es tan amplio como la ficha misma. Por lo general, para actualizar datos, lo que se recomienda si son colegios que ya han venido usando la plataforma, para no tener que estar cambiando la información o reescribiendo, puede ser utilizar el proceso de la prematrícula para asegurarse la actualización de datos, pero eso siempre va a tener, siempre va a haber un pequeño espacio que lamentablemente nosotros no podemos asegurar, y es la validación de la información por parte de los apoderados. Perfecto. No sé si eso habrá contestado la pregunta de Miriam y Francia, porque Ujú. claro, ahí Francia nos dice que ellos no lo tienen actualizado en Napsis. Claro. Claro, ahí, pero yo no sé si, por ejemplo, en el Colegio de Francia pueden optar al proceso de prematrícula. No lo sé. Ahí tendrían que ver, porque ahí sería una muy buena instancia para actualizar toda la información, tanto de estudiantes como de apoderados, en un solo paso. Bueno, eso lo vamos a mostrar ahora. ¿Te parece, Jorge, si arrancamos con el proceso de la prematrícula? Sí, sí, porque hay algunas dudas con el tema de la prematrícula, así que yo creo que se van a contestar con Claro, con la siguiente parte. Si no, ahí después lo vemos se también ejecutan las después en las preguntas. dudas. ¿Ya? Ya, entonces, bueno. Ya en paso 4, considerada como la cuarta forma de hacer traspaso e inscripción de estudiantes en la plataforma, es el proceso de prematrícula. Como indicaba recién, este proceso está disponible para todos aquellos colegios que cuenten con el servicio de portal de padres y apoderados. Ese es un requisito excluyente, por así decirlo. Entonces, lo primero, para arrancar el proceso de prematrícula, quienes dentro de la plataforma de NAPSIS, es decir, de cara del colegio, quienes pueden hacer, iniciar este proceso, activarlo, configurar, etcétera, van a ser las personas con el rol de administrador. Los administradores son quienes realizan o preparan el proceso de prematrícula para activarlo y dejarlo disponible para los apoderados. Entonces, lo primero, el administrador va a tener que ingresar a dónde? Al portal comunidad. Desde aquí es donde se hace el proceso de la prematrícula, es en el portal comunidad. Entonces, ingresa al administrador, siempre con rol administrador, y se va al módulo que se llama portal apoderado. Y en portal apoderado, al abrirlo, se aparece la sección que se llama proceso de prematrícula. Al ingresar allí, va a tener la opción de generar un nuevo proceso. Al pinchar nuevo proceso, le va a dar la opción de seleccionar el año 2026. Pero obviamente esto en concordancia con que el colegio haya solicitado previamente a soporte la habilitación del año 2026. Entonces, una vez que aparezca el año 2026, ahí se dice, es requisito tenerlo antes en SND, se presiona, se marca y se le da a crear. Una vez creado el proceso 2026, ahí ya le van a aparecer, si es que hay otros procesos de años anteriores, también se va a sumar. Y bueno, ahí lo que tendrían que hacer es ingresar ya directamente en esa carpeta de año 2026. Entonces, aquí lo que pudiera ocurrir en este momento, en esta parte del proceso, es que la plataforma levante una señal o una alerta que diga que no se puede porque hay un proceso abierto. ¿Eso qué quiere decir? Significa que algún proceso, probablemente el del año anterior, 2025, no ha sido cerrado. Es necesario cerrar el proceso antes de abrir uno nuevo. No pueden haber dos procesos abiertos al mismo tiempo en prematrícula. Dicho eso, continuamos. Ya dentro de la carpeta 2026, allí nos van a aparecer tres
subcarpetas, que son configuración, alumnos nuevos y estado de avance. Todas son importantes porque cada una revierte un ítem del proceso, pero la que se lleva como la mayor cantidad de gestión dentro de este módulo y de este proceso es configuración, porque es aquí en donde además de, o sea, además de activar, de dar el vamos, el puntapié ya directamente y permitir que los apoderados accedan al proceso de prematrícula, es aquí donde también el administrador tiene que darle forma a este proceso. Aquí es la configuración central. Entonces, bueno, aquí, ahí dice iniciar proceso, pero eso es lo último que tienen que hacer, por favor. El último paso de todo el proceso es habilitarlo, porque si lo habilitan, después puede haber inconvenientes. Entonces, se saltan esa parte y se van directamente aquí, a la parte de habilitar documentos para descarga. Estos documentos para descarga hace referencia a toda la información que el colegio quiere entregar al apoderado. ¿Qué quiere decir? Reglamentos de evaluación, reglamentos de conducta y desarrollo, no sé, alguna plantilla que quieran, no sé, solicitar con algún dato en específico, contratos en el caso de colegios que tengan que compartir contratos. La verdad es que documentación de parte del colegio al apoderado siempre existe. Entonces, esta es una muy buena instancia para entregarla. Una vez cargados esos documentos, más abajo, en la misma sección, van a aparecer un ítem en donde al usuario, es decir, al colegio, le va a permitir pedir al apoderado ciertos documentos. Ahí en el botón rojito que donde dice agregar nuevo documento, lo que va a hacer es que va a aparecer un recuadro y a ese recuadro le va a pedir que usted digite el nombre del documento que quiere solicitar. Por ejemplo, aquí tenemos ya tres documentos solicitados al apoderado, que serían el certificado de nacimiento del alumno, un contrato de responsable financiero y una carpeta de salud del estudiante. Obviamente dependerá del colegio, sus circunstancias, lo que quisieran pedirle al apoderado. Si no le quieren pedir nada, está perfecto, no hay ningún problema. Si no quieren tampoco, a su vez, entregar ningún documento al apoderado, también está perfecto y no hay ningún problema. Eso sí, una vez que le dan a iniciar el proceso no tiene retorno. De hecho, ahí lo dicen. Cada vez que se marque, cuando van a darle a iniciar el proceso, la plataforma les va a salir con un cuadro indicativo y que les destaca que la acción es definitiva. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que el iniciar el proceso de prematrícula sea lo último que hagan en la parte de la configuración, es decir, que se aseguren de haber hecho todo lo anterior, que no, acá en esta parte de los documentos de carga o los documentos para solicitar no les quede pero ninguna duda de lo que van a hacer y recién ahí le damos al inicio del proceso, porque de lo contrario va a quedar bloqueado y si hay que hacer alguna edición, desafortunadamente van a tener que tomar contacto con soporte para que por base de datos este proceso sea bajado nuevamente y puedan editarlo. Entonces, aquí, por ejemplo, abajito en este último cuadro, ahí hay un ejemplo de que cuando cambia de cuando está el proceso inactivo a iniciado, ya les aparece inmediatamente un mensaje que les dice que el proceso está activo y ya no permite edición. Entonces, muy importante, durante el inicio, yo sé que a veces los colegios están apurados, quieren arrancar esto lo antes posible, pero es necesario, porque después es necesario validar esta información de la carga de datos que van a solicitar, qué es lo que van a entregar, para que después no tengan ese problema de que no pueden editar. Entonces, una vez completada la parte de la configuración, nos vamos a la parte de alumnos nuevos. Aquí, en la pestaña de alumnos nuevos, lo que les va a aparecer a continuación es una pantalla que les va a pedir cargar una plantilla y a su vez también va a estar el icono de descargar dicha plantilla. Y es esta que está acá. En esta plantilla, básicamente lo que hay que agregar
son los datos del estudiante e idealmente, si es que se tuvieran, los del apoderado. Si no se llegaran a tener los datos del apoderado, no hay ningún problema. Pueden repetir los datos del alumno 2 veces, es decir, colocar RUN, nombre, apellido de estudiante y en la parte del apoderado volver a repetir los mismos datos del alumno. No hay problema, ¿por qué? Porque si más adelante, cuando el apoderado ingresa a su proceso, el apoderado está obligado a validar toda la información que allí vaya encontrándose. Pero vamos a llegar a ese momento y yo se los voy a mostrar. Entonces, así es como se realiza la carga de alumnos, a través de una plantilla que tienen que descargar, llenarla con la información, una información súper sencilla, el RUN, el nombre, apellidos y el grado actual o en el curso en donde se encuentra en estos momentos el alumno y a cuál debería ir. Es, por ejemplo, el estudiante está en primero, acá se indica que es el 110A, me parece, si mal no recuerdo, igual ahí en los puntitos está indicado cómo debe ser registrado ese dato, no se preocupen. Y el grado de destino, lo mismo, pero en vez de ser el 110.1A, sería como 110.2A, algo así. Pero como les digo, ahí hay unos puntitos naranjos que cuando ustedes descarguen la planilla, pinchen esos puntitos y ahí les va a aparecer un cuadro de recomendación de cómo ingresar dichos datos. Entonces, una vez que tienen esa información lista, acá mismo, en cargar alumnos nuevos, suben y hacen la carga. Entonces, con los alumnos nuevos listos y la información a los apoderados lista, ya pueden dar arranque al proceso. Y bueno, antes de eso, solamente mostrar rápidamente qué cuenta el tercer ítem, que es el estado de avance. El estado de avance es lo que le permite a los colegios ver, ya sea por alumnos con continuidad o alumnos nuevos, es decir, se tienen que meter a cada carpetita en esta parte y allí revisar, ahí les va a aparecer un porcentaje de avance por curso. Aquí también es donde pueden ir enviando información a la plataforma, si lo quieren hacer, si quieren adelantar trabajo, lo pueden hacer para ir traspasando a la plataforma de Napsis. También pueden descargar un Excel que les va a dar como un dato más global, un consolidado de lo que se esté llevando. La misma visualización es para los dos estados, tanto para alumnos con continuidad como para alumnos nuevos. También en esta misma parte, en el estado de avance, es donde finalmente, una vez que el colegio diga, hasta aquí llegamos, es suficiente, van a darle finalizar al proceso. Entonces, una vez que ya arrancan esto, obviamente finalizar procesos cuando ya están listos, cuando ya han visto que han tenido un estado de avance importante o que se está llegando a cumplir con la fecha límite, porque yo sé que muchos colegios tienen una fecha muy cerrada en el proceso de de la prematrícula, entonces, bueno, lo primero que ocurra, si se llena el estado de avance o se cumple con la fecha, aquí le dan a finalizar proceso. Hasta ahí sería todo lo que es la configuración. No hay muchos más datos que agregar porque lo otro sería entrar en detalles y cada colegio evidentemente tiene procesos distintos, son administraciones diferentes y ahí cada colegio en el fondo establece qué comparte y qué solicita hacia el apoderado. Entonces, terminada esta parte de la prematrícula en el portal comunidad, en la parte de configuración, ya nos iríamos a lo que es la visión del apoderado. Acá los apoderados van a tener, todos los apoderados van a confluir en el portal comunidad. Sin embargo, obviamente los apoderados de alumnos antiguos van a tener un ingreso diferente al de los estudiantes nuevos. En el caso de los antiguos, ellos van a ingresar normalmente a la plataforma de Napsis, a la web de apoderados y en el menú, obviamente ahí les va a aparecer la pestaña de prematrícula ya disponible para acceder a ella. Algunos datos nada más como de rigor, lo típico, si el apoderado tiene más de un estudiante dentro de la plataforma de Napsis, ya sea en el mismo colegio o quizás en otros colegios, importantísimo, antes de pasar a prematrícula, recordarle al apoderado que debe fijarse en el nombre del estudiante que quiere hacer el proceso, validar que el nombre del colegio y el año del colegio, siempre año 2025 por cierto,
sea el que corresponda y allí pincha proceso de prematrícula. Entonces, una vez que el apoderado pincha proceso de prematrícula, si todo está bien, si todo está saliendo fluido, va a haber un cambio de pantalla, va a hacer un salto de plataforma y del portal de apoderados va a pasar al portal de comunidad del apoderado y allí va a tener también, al igual que lo que era el administrador en su momento, el módulo portal apoderado y al pinchar a dicho módulo va a tener el proceso de prematrícula disponible para acceder. Importante en aquellos funcionarios que son docentes, jefes de UTP, administradores y además son apoderados, siempre este proceso fijarse que lo estén realizando como apoderados. En el caso de los apoderados de alumnos nuevos, ellos, particularmente, como recuerdan, como recién expliqué, en la carga de datos no tienen una cuenta de apoderado creada como tal todavía, porque el estudiante ni siquiera ha sido matriculado en plataforma, por lo tanto, todo lo que es creación de cuenta del apoderado no se ha realizado como tal. Entonces, los apoderados nuevos van a ingresar con los datos del alumno directamente. Van a colocar, van a irse como cualquier usuario de Napsys, van a ingresar a Napsys, la parte de ingresar les va a aparecer el log de registro y en datos del usuario van a colocar el RUN del estudiante, siempre apoderados nuevos, por favor. El RUN del estudiante sin puntos, sin guión, sin dígito verificador, ahí, y ese va a ser el dato del usuario. Y la contraseña, en este caso, va a ser el mismo número del estudiante, el mismo número de RUN, todo tal cual, sin puntos, sin guión, pero agregaríamos el dígito verificador como un número más. Ahora, en este caso, si el estudiante tuviera, por ejemplo, terminado en letra K, la K sería mayúscula. Y ya con eso ahí, obviamente, los apoderados les va a aparecer algo similar a esto, a los apoderados nuevos. Lo importante es que les aparezca por el tal comunidad y el rol, bueno, nombre de la institución que corresponda y el rol siempre de apoderado. Y ahí van a acceder y ahí también ya van a saltar al proceso al igual que los apoderados que ingresan por la web del portal apoderado de toda la vida. Entonces, ahora ya nos vamos directamente a cómo el apoderado ve dentro del portal de comunidad este proceso. Lo primero, una vez que se meten al proceso de prematrícula, tienen que ubicar el nombre del o los estudiantes que quieran hacer el proceso. El proceso de prematrícula, en el caso que tenga más de un estudiante en el mismo colegio, es individual por alumno. ¿Qué quiere decir? Tienen que pinchar la carpeta con el nombre del estudiante y allí se van a meter al proceso y les va a comenzar a pedir información, ya sea para validar o para compartir. Entonces, si tienen más de un estudiante aquí, van a tener que repetir ese proceso en cada una de las carpetas de los alumnos que les pudiera aparecer. Entonces, lo primero que les va a preguntar la plataforma una vez que ingresan a la carpeta del alumno en la prematrícula es si continúa para el próximo año. Aquí es importantísimo que el apoderado les diga que sí. ¿Por qué? Porque de lo contrario, aunque cierra el proceso, pero si le dice que no, toda la información que el apoderado haga no se va a traspasar al otro año porque dijo que aquí que el alumno no seguía. Entonces, ahí como tarea para la casa, para los colegios, es destacar esta parte de acá, los apoderados, siempre indicar que continúa el próximo año ese estudiante en su colegio para que así cuando hagamos todo el proceso y se envíe la información, esa información llegue. Eso por una parte. Entonces, todo lo que vamos a ver a continuación aquí, que yo voy a seguir mostrando en las siguientes pantallas, va a corresponder a la misma sección siempre. Aquí no nos movemos. Como apoderados nunca se van a mover, nunca van a cambiar de pestaña. No, todo esto es en formato descendente, es decir, hacia abajo. Entonces, una vez que validan, el apoderado validó que el estudiante continúa, sigue bajando y aquí ya le va a empezar a aparecer los datos del alumno. Y aquí
es importantísimo lo que les decía al principio, contar con el compromiso del apoderado para que vaya actualizando dicha información. Acá van a aparecer los datos del estudiante, la dirección, los temas. Acá, súper importante, todos los ítems que nos aparezcan con un asterisco en verde son datos requisitos para poder pasar a la siguiente etapa o poder cerrar el proceso de la prematrícula. Si no lo ponen, el proceso no se va a cerrar porque necesitan de estos datos mínimos para poder configurar la ficha del alumno. Seguimos bajando, recuerden que estamos bajando, no nos hemos cambiado en ningún punto, el apoderado se debe mover de la sección de la prematrícula y pasando los datos del estudiante ya nos va a aparecer el dato del familiar. Y aquí lo que ocurría, por ejemplo, con los apoderados que eran nuevos, que les va a salir el dato del estudiante, aquí el apoderado, bueno, corrige y coloca su RUN, sus nombres, sus apellidos, su dirección, todo. También sumamente importante acá en los familiares, tanto en el 1 como en el 2, les va a aparecer la opción de marcar los tickets de apoderado académico y financiero. Nuevamente, sí es muy importante para ustedes como colegios que esa información quede consignada, hacer el refuerzo a los apoderados de que deben marcar estos tickets. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, se va a mandar la información, si registran la información, todo, pero si estos tickets van en blanco, quedaron en blanco aquí, cuando se traspase la ficha del alumno, ¿qué va a pasar? La ficha del estudiante no va a tener el ticket marcado de apoderado académico o financiero y ahí el colegio va a tener que hacerlo de manera manual y esa no es la idea. Entonces, aquí tenemos que contar con el compromiso del apoderado que haga este proceso a conciencia y que deje bien indicados tanto sus datos de correo, su RUN, su dirección y que también nos confirme si es el apoderado académico, financiero, los dos o ninguno. Entonces, pasando del dato del familiar 1, nos va a aparecer más abajo siempre la opción de un segundo familiar. Y aquí también, esto es opcional, no es obligatorio. Aquí ya el apoderado puede colocar a una segunda persona, ya sea como un suplente, como un segundo familiar, etcétera. Y nuevamente lo mismo. Le van a aparecer los mismos datos para confirmar que son datos excluyentes de identificación del nombre y también, bueno, acá si lo desea o si realmente se requiere, indicar si va a ser un apoderado académico o financiero. Ahí ya queda a criterio del apoderado. Eso por una parte con el familiar. Y también, nuevamente, siguiendo desde la web, más abajo, pasando ya toda la etapa de los apoderados y datos de apoderados, van a comenzar la parte que el colegio configuró inicialmente en donde les pedía, ya sea donde cargó información para que el apoderado sacara y también solicitó que el apoderado suba datos. Y es aquí donde el apoderado lo realiza. Esto es ya casi al final, abajo, en la etapa del proceso de prematrícula. Y ahí están los documentos del establecimiento. Ahí, bueno, en el demo no habían documentos para descargar propiamente tal, pero si el colegio comparte, evidentemente van a estar aquí disponibles para descarga. Y más abajito, subir los documentos solicitados y aquí va a aparecer el nombre que ustedes hayan ingresado en la parte de documento requerido. Y ahí va a estar el icono de cargar, es decir, de subir dicha información. Una vez que apoderado haya realizado todo este proceso, va a guardar y finalizar. Importante nuevamente que el apoderado finalice el proceso para que toda esta información que ha compartido, ¿cierto? Se pueda ser enviada hacia a Synapsis y que una vez que se realicen las matrículas ya podamos obtener esto en la ficha del estudiante. Ahora, como dato, solamente para completar, ya que esto se solicitó mucho, fue muy consultado durante el año pasado. Bueno, lamentablemente el año pasado salió, pero ya estábamos fuera del proceso de la prematrícula, pero para este año ya estamos listos. Ya se encuentra disponible el proceso de prematrícula para que los apoderados lo realicen directamente en la APP. Obviamente, todo lo que es la configuración por parte del colegio, eso se mantiene intacto, se tiene que realizar por el administrador dentro de la web portal, em, en el portal de, ay, se me fue la palabra, acá
en el portal de comunidad. Solamente los apoderados pueden hacer el proceso de prematrícula, es decir, entregar la información, descargar los documentos y subir documentos. Ahora yo les voy a mostrar un poco más o menos cómo sería el paso a paso desde la APP. Y bueno, aquí importantísimo, bueno, aquí indico que esto está habilitado a partir de este momento, desde este año. Ya si los colegios tienen o están en el proceso de crear, si los apoderados ya están trabajando, interactuando con la APP, van a tener también la opción de poderlo realizar. Entonces, ¿cómo lo realiza el apoderado? Ingresa normalmente a la aplicación con su dato de usuario, su número de root, su contraseña o su cuenta de correo, dependiendo cómo lo haga. Y aquí lo primero es ubicarse en la institución, validar que sea el colegio que corresponda, porque nuevamente pueden, aquí recuerden que la APP les toma tanto el colegio actual del estudiante como colegios anteriores que hayan tenido NAPSIS o más estudiantes que estén en otro colegio. Entonces siempre hay datos que pueden ser de perogrullo, pero que nunca sobran. Validar la institución y botón ingresar. Después va a pasar al ítem de perfil y aquí siempre apoderado, ingresar. Esto más que todo lo destaco para aquellos funcionarios que son docentes y que además son apoderados. Siempre desde el rol de apoderado, desde el perfil apoderado, ingresar. Una vez que ya ingresan, les va a aparecer el nombre del establecimiento, su nombre directamente, aquí está el mío por demo, y aquí seleccionar el año. En este caso estamos hablando de que vamos a hacer en el 2025 el proceso para el 2026. Entonces aquí tiene que estar el año 2025 en curso y acá les debe aparecer el nombre del alumno. Importante. Acá, por ejemplo, aquí se dice que si dentro del colegio, del establecimiento en donde se encuentra, tiene más de un estudiante para hacer el proceso de prematrícula, acá en la parte del perfil de apoderado le podrían aparecer más de una opción, es decir, le va a salir apoderado, apoderado, apoderado. Cada uno de esos perfiles apoderado indicado allí va a corresponder a un estudiante, a uno de sus estudiantes. Entonces, selecciona un perfil de apoderado, le va a aparecer un estudiante. Hace el proceso y después tiene que volver aquí y seleccionar el segundo perfil de apoderado para que aquí le aparezca el nombre del segundo estudiante, tercer estudiante y así sucesivamente. Entonces, dicho eso, continuamos. Acá ya les aparece el nombre del alumno, pinchamos aquí en el nombre directamente y ya nos aparecerían las opciones del estudiante, que quiere decir el menú. Acá obviamente yo tengo el menú del demo, tiene un montón de aplicaciones, no es obligatorio que en su colegio aparezcan todas, esto tiene relación con el demo, así que les pido por favor que solamente nos enfoquemos en el ítem de prematrícula que está aquí. Entonces, ingresamos a la carpeta prematrícula y acá vuelve a aparecer el nombre del estudiante, ya nos dice que estamos dentro del ítem de la prematrícula y aquí van a comenzar a repetirse las mismas preguntas y solicitud de información que se veían en el formato web. ¿El alumno continúa para el próximo año? Importantísimo siempre sí. ¿Para qué? Para que todo este proceso no sea en vano y que esa información se pueda traspasar a la plataforma. Y bueno, ahí eso tema si está postulando otra cosa, ahí ya depende del apoderado. Y bueno, primero confirman y luego comenzar el registro del alumno. Y aquí van a aparecer 4 etapas. La primera es el registro del alumno y acá obviamente van a aparecer todos los datos que ya están registrados por defecto en la plataforma del estudiante. Obviamente acá el apoderado puede revisar, validar, cambiar lo que estime conveniente o lo que necesite. Una vez que hace todo eso, le da al botón siguiente. Recuerden que esto va a bajar muchísimo, va a ir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Entonces, después que completa todo, siguiente, de aquí va a pasar a registro familiar. En el registro familiar, acá tiene dos opciones de trabajo. Primero, es obligatorio, sobre todo en el caso de los apoderados nuevos, que se metan al familiar,
en donde aparece el nombre, le va a aparecer el nombre del alumno, se tienen que meter ahí y nuevamente les va a aparecer igual, la misma solicitud de datos, validar nombre, RUN, dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo van a tener que cambiar para adecuar al familiar, guardar, van a volver aquí a esta pantalla en registro familiar y aquí, por ejemplo, podrían agregar un segundo familiar igual que en la web. Si no lo desean, simplemente si quieren continuar al siguiente proceso, ahí le dan a siguiente. Y en siguiente ya es lo que es la parte de la documentación, acá directamente, ahí está un dato más clarito, y en la documentación, que es otra cosa, va a ser toda la parte en donde están alojados los documentos y solicitudes de entrega de documentos. Acá van a estar, no sé, los contratos, las circulares, todo lo que son los reglamentos de evaluación y promoción que tenga el establecimiento, etcétera. Y también, por supuesto, la solicitud que hayan hecho de documentos que el apoderado debe entregar al colegio. Certificado de nacimiento, el contrato firmado del responsable, etcétera. Acá particularmente, como es el demo, esta parte no estaba completa del todo, por lo tanto no pude pasar a la última etapa, que es la declaración del apoderado. Pero una vez que hacen todo esto y descargan los documentos, aquí se va a habilitar un botón que dice guardar y cuando el apoderado guarde, ya ahí directamente va a pasar a una parte que es la declaración, que en el fondo es como que indica que toda la información entregada es fidedigna y que está de acuerdo con todo lo entregado y con eso ya tiene que aceptar ese paso y finalmente finalizar el proceso y con eso terminaría el apoderado el proceso a través de la APP de Napsis. Una vez hecho todo, habiendo pasado todo el proceso de creación, habilitación y cierre del proceso de prematrícula con el envío de información a la plataforma, una vez que todo eso se ha realizado, esta información va a aparecer en la ficha del estudiante siempre y cuando recordar que para que esto ocurra, los alumnos deben recibir el número de matrícula en matricular, reciben el número de matrícula, se generan los cursos, nacen los cursos en el 2026, se conforman las listas de alumnos y ya con eso pueden ir a la ficha del alumno directamente y ya sea en familiares, verificar la información, que estén los apoderados ya cargados allí con la información actualizada y adicionalmente, si quieren ver dónde quedaron los documentos que el apoderado compartió, estos quedan alojados en la carpeta de alumno, que es un ítem dentro de la ficha. Una vez más, esto es un demo, es el demo de Napsis, está repleto de un montón de pestañas que su colegio evidentemente no tiene. Por favor, hacer caso omiso, pero la carpeta del estudiante la carpeta del alumno y la pestaña de estudiantes evidentemente sí la tienen, así que ahí sí o sí esa información va a estar. Entonces, para revisar los documentos cargados por el apoderado, en carpeta de alumno, de la ficha de alumno, allí al pincharla le va a aparecer la carpeta del estudiante y dentro de lo que pudiera ver aquí se va a alojar una subcarpeta que va a indicar cierre de año. Y ahí, si se meten dentro, deberían estar incluidos todos los documentos que el apoderado compartió durante el proceso, que de cierta manera también eso les reafirma o les ayuda a los establecimientos a, a tener una digitalización de dicha documentación y que obviamente esa información queda en la nube de Napsis también. Y eso ha sido todo. Eso era toda la información que tenía para entregar. Yo sé que es mucho, yo sé que es mucho, lo sé, pero era necesario. em, Se vienen estos tiempos medio complicaditos y la idea es tener la mente lo más clara posible, tener claro cuáles son los pasos a seguir, también más o menos entender cómo son los procesos, sobre todo lo que es prematrícula para poder orientar a nuestros apoderados y bueno, recordarles que todo esto, este material va a ser compartido y también la grabación de este webinar va a quedar disponible en días posteriores. Así que no se preocupen si hubo algo que no lograron comprender del todo, si llegaron atrasados, si se tuvieron que ir, no hay problema, van a poder volver a este material
todas las veces que lo necesiten. Y como último pasito, les pido por favor que se vayan registrando a través de nuestra encuesta. Esta encuesta les va, a nosotros primero que todo, nos va a permitir saber cuáles fueron sus apreciaciones de este webinar. Y también, obviamente, con los datos que ustedes nos compartan, su correo, ahí nosotros vamos a poderle hacer llegar material de apoyo que fue compartido durante este webinar y con el videito también. Y bueno, esa sería mi intervención. Les dejo aquí a Jorgito para que continúe. No, mentira. No, no me había quedado Despierta, dormido. No, no me había despierta. quedado dormido, ya. Ah, por Eh, supuesto, sí. Yo dije que iba a ser tildada de la mucha info, Ya, pero mira, bueno, tenemos varias preguntas, Pamela. Ya tenemos nada. varias preguntas, así que comentarles si alguien ya se tiene que ir, ¿cierto? Acá les envío el link para que puedan contestar la encuesta. Denme un segundito que lo tengo por acá. Y vamos a contestar también las preguntas, ¿ya? Ujú. Entonces, denme un segundito para enviar el link y leemos pregunta por pregunta. Acá está. Perfecto. Ya, entonces tenemos varias preguntas acá. Iván, aquí te dejo el link para que puedan contestar o lo ven a través del código QR. Ustedes deciden qué vía quieren ocupar, el link o el código QR, ¿ya? Perfecto. Mira, Pamela, tenemos... A ver, déjame ver acá. Ya, Paula, bueno, no Ujú. sé si es pregunta, es como un comentario, nos dice, sí, en la planilla de alumnos nuevos, subo la planilla de los nuevos de SIGE y subo a los antiguos, se puede eh, para dejar fuera a los que no continúan. A ver, lo que pasa es que tienen que recordar que en Napsys el formato de plantillas no es exactamente el mismo que maneja Sige. La única vez que en Napsys coincidimos con formato de plantilla de datos con el Sige es cuando generan aquella información de años anteriores para agregar en plataforma. Ahí sí coinciden los formatos, pero en Napsys, si se dan cuenta, la información del SIGE con la plantilla de carga no es idéntica, es decir, no podrían como tomar la plantilla desde SIGE y cargarla directo en Napsys porque muy probablemente van a tener inconvenientes. Pueden sacar la información del SIGE, pero me temo que tendrían que ajustarla al formato de carga de Napsys para que así lo pudieran realizar. Pero solamente Napsys puede trabajar con el formato de SIGE directamente cuando ya estamos hablando de años anteriores. Ejemplo, un colegio nuevo que ingresa este año y que necesita cargar años anteriores, descarga la información en el SIGE por formato de Excel, nos la hace llegar y por base de datos nosotros cargamos esa información de manera íntegra y después se refleja en Napsys en formato de notas y algunos documentos, pero es en esa única opción, en esa única instancia. Las otras Perfecto. instancias siempre hay que hacer un pequeño ajuste entre planillas. Ya, mira, tenemos otra pregunta porque para que vamos avanzando ahí, Sí, ¿vale? porque ha sido largo. Yo dije que iba a ser largo. Dice, ¿hay requisitos antes de activar la prematrícula? Nos pregunta Fernando Javier Vega. Requisitos solamente, o sea, todo lo que yo comenté, a excepción de, por supuesto, habilitación del año 2026, que eso sí o sí es requisito, porque si no, no les va a funcionar, no van a poder hacer proceso de prematrícula. Todo lo que sean las notas, el cierre de año, los estados, podrían eventualmente obviarlo, pero siempre se recomienda, pero así en rigor el único requisito real concreto es que para iniciar el proceso de prematrícula, el año 2026 tiene que haber sido ya activado en la plataforma de Napsys y eso lo hacen a través del soporte. Ya, perfecto. Mira, Francia nos dice, eso pasó el año pasado, que dejaron algunos datos en blanco y que quedó Ujú. incompleta, por eso lo hicieron de otra forma. Y ahí viene la pregunta si se puede cargar de manera masiva con datos que recopilaron externamente. Bueno, comentarle igual a Francia que han habido muchas actualizaciones desde un año al otro, ¿ya? Entonces no nos quedemos muchas veces con lo que pasa antes porque nosotros siempre estamos en un trabajo, en un proceso de mejora. Entonces siempre queremos actualizar las cosas que tal vez en algún momento hubo alguna incidencia o algo, para que ahora sí
esté mejor, ¿ya? Entonces, nos dice eso Francia, de que si se puede cargar de forma masiva estos datos que recuperó, y Boris también nos dice lo mismo, que repitiendo esta pregunta, ¿cierto? Que no le quedó claro en cuanto a si podemos actualizar los datos de alumnos apoderados existentes de manera masiva sin usar la prematrícula y mucho menos tener que ir alumno por alumno. No, no. No, no se puede. La carga masiva, que es una instancia que permite cargar información directa que, por ejemplo, los colegios pudieran tener ya guardada anteriormente, se traspasa a la plantilla de carga y se hace la carga masiva y ahí se van con esos datos. Pero la carga masiva únicamente está disponible o está pensada para agregar datos en donde no exista información, es decir, en espacios en blanco, no sobreescribe dicha información. Entonces, precisamente el proceso de la prematrícula estaba pensado para hacer esa gestión de actualizar los datos de manera, comillas, masiva desde la perspectiva del propio apoderado, evitando, por supuesto, que el apoderado asistiera al establecimiento a entregar toda esa información llenando y saturando el colegio, pero es una vía. Pero fuera de esa, no hay otra manera. Ahora, una de las cosas igual, Pamela, porque por ejemplo acá igual estuvimos viendo con Katiuska esto, ¿Mm? tal vez podríamos verlo con soporte Boris, porque nosotros tenemos la planilla de carga masiva, ¿cierto? Entonces tal vez podríamos ahí, Boris, en este caso, ver cuál es el dato o el campo que ustedes necesitan actualizar. Te puedo, estoy sin cámara. Y ¿Se me pasó podríamos ahí? ver este, Es que este hablé con el trabajo, a papá ver en la si es que lo mañana. podemos hacer de esa forma. ¿Ya? Ahora la próxima dice, con respecto a prematrícula de estudiantes de continuidad, ¿cómo ingresan los apoderados para realizar el proceso? El año pasado comentó que algunos apoderados no pudieron acceder porque no se sabían el root o el correo del apoderado titular. En este caso, según lo que nosotros mostramos, ¿el apoderado debe ingresar como siempre lo ha hecho, Pamela? Así es. En este caso, bueno, igual es importante que al momento de que el colegio vaya a activar esto y vaya a em, ¿cómo se podría decir? Compartir esta noticia, este proceso con los apoderados, es importante que los apoderados estén al tanto de cuáles son sus datos. Recuerden que la cuenta de apoderados es de exclusivo manejo de cada colegio, es decir, el colegio en algún momento determina generar estas cuentas y enviar esta información al apoderado y obviamente basándose en la información que haya estado en la ficha del estudiante. Entonces, los apoderados, como yo comenté en la presentación, ingresan normalmente a su web de apoderado y desde la web del apoderado tienen una pestaña habilitada de prematrícula, la pinchan y hacen el salto al portal comunidad. No hay, en eso no ha cambiado nada, no ha cambiado nada, pero evidentemente el ideal es que recuerden siempre que la administración de las cuentas de los apoderados está en manos completamente de los colegios. Existe dentro de NAPSIS, en el módulo de portal de padres, está la sección que se llama Administración de Cuentas. Entonces, en aquellos casos en donde los apoderados les digan, ¿sabes qué? No recuerdo cuál es mi correo o no recuerdo cuál es mi contraseña, en dicha sección, en módulo portal padres y apoderados, de NAPSIS, por supuesto, en la sección de Administración de Cuentas, allí por el curso ubican el nombre del apoderado y allí primero van a ver cuál es el correo que tiene asociado a la cuenta y en segunda medida van a poder editar y asignarle una contraseña, ya sea automática o una contraseña específica como colegio 123 a ese apoderado para que pueda acceder e ingresar. Incluso en esa misma sección, cada colegio puede incluso cambiar el correo del apoderado. Muchos apoderados a veces entregan los correos de trabajo, se cambian de trabajo, les cambian el correo, pierden la cuenta. En este caso, desde allí podrían cambiar
Desde esa sección podrían cambiar la cuenta del el correo de apoderado y así poder acceder nuevamente a la web de apoderado y hacer el proceso de la prematrícula. Perfecto. Oye, Pamela, otra consulta acá. ¿Le queda el respaldo al apoderado de que está matriculado el alumno? Recuerden siempre de que lo vuelvo a repetir. En el caso de la prematrícula, es una prematrícula. Los alumnos quedan en estado inscrito, que quiere decir que si el apoderado hace ese proceso, el alumno pasaría a ocupar un cupo, por así decirlo, dentro del curso, pero es el colegio el que hace la bajada y asigna los números de matrícula. Pero en rigor, si el apoderado hace todo el proceso correctamente, su alumno va a quedar en la lista de estudiantes disponibles para asignarle matrícula, Ya, siempre y cuando perfecto. coloque que continúa en el año siguiente, porque puede hacer todo el proceso, pero si no marca la opción de continúa en el año 2026, aunque complete todo, guarde todo y envíe todo, como no validó ese inicio de información, el estudiante no va a estar considerado en ese proceso. Y bueno, en ese caso tampoco es tan terrible, a ese estudiante simplemente se le traspasaría de un año a otro, pero evidentemente toda la información que el apoderado colocó en el proceso de prematrícula no se traspasó, porque como no confirmó que seguía en el siguiente año, pues la plataforma dijo, ah, pues si no sigue, no lo envío. ¿Dónde dejo esta información? Por eso, más que todo. Ya, Fernando también nos dice, requisitos para comenzar la prematrícula. ¿Se puede empezar desde ya para que el apoderado se familiarice con el proceso? Sí, ahí, a ver, ahí ya queda a criterio de cada colegio en el momento exacto en donde abren esta información a sus apoderados. Ahí, evidentemente, por ejemplo, si lo quieren empezar ahora para terminar en diciembre, es decir, que esté abierto octubre, noviembre, diciembre, no hay ningún problema. No tiene la fecha de término, la coloca cada colegio. Lo único que sí, y nuevamente de forma ya insistente, hasta un poquito majadera, es antes de activar el proceso y dejarlo aperturado a los apoderados, es importante que el colegio haya configurado todo lo anterior con el tema de los documentos. Eso lo deje, estén súper claros, súper on point con eso, y ya ahí lo abren y por supuesto puede durar el tiempo que ustedes estimen conveniente. La plataforma no cierra procesos de manera automática, lo hace el usuario. Por eso de repente hay colegios que cuando inician un nuevo proceso les dice que está el otro abierto, porque en realidad nunca lo cerraron, siempre quedó ahí disponible y bueno, pero sí se el colegio puede iniciar el proceso cuando estime conveniente y lo cierra también en el momento que considere adecuado. Ahí nosotros no intervenimos. Perfecto. Mira, Fernando también nos dice si habrá alguna actualización, así como un poquito más futuro, en cuanto a lo que es la prematrícula o el llenado de la ficha online por parte del apoderado, sobre todo en lo que es la ficha salud, apoderado suplente, tener una ficha más completa de los alumnos. Ahí habría que ver con qué es lo que pudieran informarnos producto al respecto. Igual de todas maneras Ujú. tomamos nota de esa solicitud para ver si es que es posible implementar quizás ya para el proceso del próximo año. Sí, porque todo es Perfecto, una buena opción. Sí, sí, sí. claro. Gracias, dice que, claro, se agradecen las mejoras que se han puesto, pero a ella le aparece un tema y un error, comenta. Entonces dice que efectivamente lo va a ver con mesa de ayuda. Claro, sería lo mejor porque si hay un error ahí, Sí. eso ya es mejor verlo con mesa de Sí, ayuda. porque ¿Ya? la verdad es que hay un error, no sabemos en qué parte del proceso está presentando el error, si es la construcción, si es de cara al Claro, apoderado, hay que verlo con mesa para verlo pasito a pasito y analizar el caso. claro. Carolina dice, si mis apoderados no se manejan con plataformas, puedo actualizar los datos de estudiantes en el apartado alumnos, ficha de alumnos, pero ¿en qué año debo hacerlo? A ver, en el caso, a ver, ya si los apoderados no se manejan lo suficiente, que también es un tema real, es la realidad para muchos establecimientos todavía, que no hay mucha tecnología de parte de los apoderados, efectivamente puede actualizar la ficha. Si quiere actualizar la ficha,
del estudiante, es decir, los datos del alumno desde la ficha del alumno, lo puede hacer tanto en el año 2025 como en el 2026. Recuerden que se hace en el proceso de traspaso, que fue uno de los primeros procesos que vimos hoy. Si hacen el traspaso de estudiantes de un año a otro, inscritos, después matriculados, la misma ficha que tenía el estudiante en ese traspaso se va a movilizar al siguiente año, es decir, la misma ficha que tenga en el 2025 se va a mover al 2026 y ahí ya va a quedar a criterio de usted si quiere actualizar la ficha en el 2025 o ya directamente dejarlo actualizada en el 2026. Pero obviamente eso va a ser como clave el momento en que haga el traspaso. Me explico, o sea, por ejemplo, si usted hace el traspaso hoy, ya movió la información para el 2026 y el 2026 se va a quedar con la información que tenía hasta el día de hoy. Por lo tanto, esa actualización sí o sí la va a tener que hacer en el 2026 ya, porque ya hizo el traspaso, por así decirlo, ya realizó el traspaso. Ahora, si se espera el traspaso y primero actualiza toda la ficha y espera a tener toda la ficha lista y ahí hace el traspaso, ahí en ese caso la información se va a mover actualizada. No sé si me logré explicar ahí con el punto. Ujú. Sí, mira, también usuario 17327, está buena esta pregunta, donde dice, si el apoderado no sabe cómo realizar la prematrícula y viene de manera presencial, ¿cómo ingresamos a su prematrícula? ¿Con sus datos para subir la información? Ahí en ese caso, si el apoderado se presenta al establecimiento, ahí depende de qué formato quieran hacer la prematrícula. Puede ingresar el apoderado, ustedes le pueden facilitar un computador al apoderado para que el apoderado ingrese sus datitos, abra la web del portal de padre y desde ahí ya lo puedan guiar directamente, decirle que siga este paso, haga el salto al portal comunidad y allí ya poderlo orientar respecto a qué ir llenando en la ficha de información y que también haga la carga de datos ahí directamente. Ahí no sé cómo. Dependerá si el colegio quiere efectivamente igual, aunque sea el apoderado en, en la oficina, quiere hacerlo a través del proceso de prematrícula, habría que facilitarle algún dispositivo para que el apoderado pueda ingresar y desde ahí irlo orientando en cómo lo puede hacer. Recuerda que también lo pueden hacer a través del teléfono móvil ahora, entonces ahí va a quedar un poquitito lo que les sea más cómodo al colegio. Y recuerden siempre, si el apoderado no hace el proceso, no es que el estudiante se quedó fuera, simplemente al estudiante lo pueden matricular a través de las otras opciones que se mostraron el día de hoy, ya sea por traspaso o por inscripción directa. Yo recomendaría traspaso porque en ese caso se mueve todos los datos de ficha de alumno, se mueven de un bloque de un año a otro, a diferencia de la inscripción normal, que ahí la ficha estaría bastante más vacía. Perfecto. Y mira, estamos ya llegando acá al final. Dice ¿Mm? Mauricio Baeza, dice, consulta, ¿es posible bloquear a familiares ingresados para que no tengan acceso a información del estudiante en la cuenta en Apsis? Esto debido a que hay apoderados que dejan como otro familiar a otro apoderado. Entonces, cuando ingresan a su cuenta en Apsis, tienen la información de sus hijos y otros niños. Mm, Ahí es complejo, eso es bastante complejo porque la plataforma lo que puede hacer es ya sea restringir el acceso a una persona a la cuenta de apoderado en ese establecimiento, pero eventualmente ahí ya es una línea súper fina, súper delgadita, porque ahí estamos, es complicado, porque ahí entramos en dinámicas familiares, en dinámicas de como sociales. El deber ser es que una persona no debería, es que en realidad depende de cada situación, porque hay núcleos familiares que no están conformados por ningún familiar, que son tutores, que son familiares lejanos, conocidos, que se hacen cargo de los estudiantes y que además también tienen sus propios alumnos, entonces es complejo. Ahí no.
No hay como, no se puede como eh, bloquear como un, un alumno sí, otro alumno no, porque ahí habría que quitar el estudiante directamente de la cuenta, pero si el apoderado efectivamente necesita que esta persona tenga acceso, porque ahí es otra cosa, que hay veces que ingresan como familiares y le dan acceso. Recuerden que el acceso a la plataforma Portal de Padres y Apoderados es un acceso que se ejecuta, que es decir, porque un alumno puede tener a todo su núcleo familiar ingresado dentro de su ficha. Sin embargo, en la parte de la administración de las cuentas de apoderados, allí el colegio determina qué persona va a tener creada su cuenta. Las cuentas no se generan automáticamente, el colegio las activa. Entonces, ahí quizás habría que hacer una doble revisión con respecto a si estos apoderados realmente ameritan que tengan una cuenta creada o que solamente tengan la autorización, por ejemplo, para hacer el retiro del estudiante en el colegio. Que eso yo lo he visto mucho, que incluso autorizan a la tía del transporte para que retire estudiantes de los colegios. Es una realidad, pero eso no significa que esa tía tiene una cuenta de apoderado de esos alumnos. Solamente tiene el permiso para retirarlo y está marcada en la ficha del estudiante con dicho permiso. Entonces, quizás ahí sería interesante para darle una vuelta en profundidad, para no seguirlo conversando acá, porque igual es un tema un poco delicado, tal vez hacerlo llegar al soporte y plantear la situación para que el soporte revise con un ejemplo ideal, con algún ejemplo de estos casos, para que se pueda revisar y ver, porque yo creo que tal vez haya alguna manera, pero habría que revisar el caso, cómo está construida la ficha, si tienen o no tienen cuenta creada. Es una revisión bastante más profunda. Perfecto. Y ahí estaremos llegando al final. Bueno, y claro, Francia nos dice que, claro, no es un error. Ah, ya, perfecto, sí, ahí entendí. Perfecto. No, mira, en este caso, Francia, bueno, gracias igual por los comentarios porque igual nos ayudan, ¿ya? Sí, Entonces, claro. al menos a mí me alegra igual saber que encontraron una manera autónoma de resolverlo porque, bueno, yo soy alguien de los que valora siempre la iniciativa. Así que bien ahí. Ahora, en cuanto al tema que, claro, al ver la palabra error lo asocié a un tema de error, pero no es un error como tal, sino que eso ya yendo al área del código tiene que ver con lo que es la validación de los espacios en blanco. ¿Ya? ¿Qué pasa ahí? Que cuando uno hace esta validación del espacio en blanco es para evitar inconsistencias con el formato. ¿Ya? Ahora, de igual forma, esto nosotros lo vamos a abordar con producto para verlo, porque en este caso, si ustedes lo que necesitan es dejar espacios en blanco, claro, ahí tendríamos que sacar esta validación como tal. ¿Ya? Así que es una condición técnica, a nivel de código es una condición técnica y tenemos que confirmarla, ¿ya? Entonces ahí al menos te dejo saber eso, Francia. Y eso sería más o menos, Pamela. Bueno, agradecerle a todos Necesitamos los que no, espérame, presentes. ¿Qué pasó? necesitamos que no haya espacios en blanco. A ver, espera, déjame leer de nuevo el mensaje. No hecho de no permitir espacios en blanco, o sea, al revés, necesitan que se los solicite como tal, ya, pero igual tiene que ver con el tema de validación, ¿ya? Ujú, Ahí ujú. lo vamos a abordar para Ahí se que tiene que veamos ser bien analizado parte. por producto porque hay esas condiciones hacen referencia a ciertas situaciones como generales. Entonces, bueno, Claro, producto claro, determinará. claro, ¿ya? Pero al menos tiene que ver con esa parte, así que Ujú. eso de momento, darle las gracias a los que van quedando, ya si ya contestaron la encuesta, quedan totalmente libres. Eso, Pamela, no sé si tienes algo más que decir, algo más que Nada aportar. más, nada más. Ya sé que ha sido demasiada información, lo sé, la mucha info, sí soy, pero tenía que compartirlo con ustedes. Lo importante es que esto va a quedar respaldado, queda grabado, van a poder volver a este video todas las veces que ustedes lo necesiten. Y nada, agradecerles la presencia, la participación a todos, muy agradecida y esperar que les sea de mucha ayuda y que todo este proceso que se nos viene encima sea lo más fluido posible y lo menos caótico como antaño, que no se repita. Así que eso. Muchas gracias a todos. Pamela Solís por ahí nos dice gracias. Mira, tú tocaya, Pamela.
Así que eso, ya, muchas gracias a todos y nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Cuídense mucho.